La conferencia Retos para el despliegue del modelo ecosistémico en la formación de recursos humanos en la salud, a cargo de la doctora Rosana Pelayo Camacho. La doctora Rosana Pelayo es titular de la Unidad de Educación e Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas con la especialidad Inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. Tiene un postdoctorado en Inmunobiología y Cáncer en el Oklahoma Medical Research Foundation de Oklahoma, Estados Unidos. Es investigadora nacional, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Consejo Científico del Programa Internacional de Ciencias de la UNESCO, Naciones Unidas. Es vicepresidenta del Comité Mundial de Educación de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología y coordinadora del Programa Nacional de Investigación e Incidencia en Leucemia Infantil, CONACYT, Secretaría de Salud, IMSS. También es fundadora del primer laboratorio de citómica del cáncer infantil de América Latina para la investigación translacional y asistencial para la atención de poblaciones vulnerables. Bienvenida, doctora Pelayo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan amable introducción. Les saludo con gran entusiasmo a todos y todas en este día especial y desde luego a unas horas de celebrar el Día Mundial de las y los Docentes. Me gustaría darles unas palabras sobre todo de cariño, un homenaje a su labor tan comprometida con la humanidad, con la nación desde luego. Y este homenaje porque son el eje rector, todos ustedes, docentes, amigos y amigas de México, son el eje rector y son el motor de cambio en realidad para el desarrollo sostenible de las naciones. Hoy no hay forma, ¿no?, de tener un desarrollo equitativo, inclusivo, abierto, en el que no haya un solo individuo sin educación de calidad, si no es por los docentes, las y los profesionales que dedican su vida a ello. Entonces, visibilizarlos, dimensionarlos, apuntalar sus acciones y su construcción por la paz del mundo y por el mundo que queremos es a lo que nos dedicaremos el día de mañana a través de todas las redes, a través de mensajes, y desde hoy les abrazo con fuerza y gratitud, desde luego, desde la Unidad de Educación e Investigación y en representación de la Dirección de Prestaciones Médicas y de la Dirección General. Muchísimas felicidades. Y bueno, pues para no retrasar más el inicio, quiero agradecer esta invitación. Es un honor estar ante ustedes y compartir, ¿no?, un tema que es importantísimo, que es una forma revolucionaria de mirar al mundo, ¿no?, el despliegue del modelo ecosistémico en la formación de recursos humanos en la salud. Hoy el modelo ecosistémico, la mentalidad ecosistémica y de complejidad es la de la siguiente generación, y ustedes son la siguiente generación. Entonces, este es el modelo para ver de forma diferente la educación en México y en el mundo. Y bueno, pues iniciaremos hablando de cuáles han sido las grandes reformas de la educación médica, y como ustedes pueden ver en esta lámina, pues en 1910, en una década importantísima en la cual hubo una confrontación de la formación empírica y la teoría científica, se dio paso, ¿no?, a las primeras inserciones del conocimiento científico en los modelos educativos. Entonces, a partir de entonces tenemos enseñanza en ciencias biomédicas y básicas insertadas en la educación. Y con esto se empezó a generar, ¿no?, se empezó a construir un edificio que estaba fundamentado en conocimiento de raíz, ¿no?, en conocimiento duro, de datos duros, y entonces la medicina empezó a tener un enfoque diferente. Empezó ahí entonces, en 1910, la medicina basada en evidencia y basada en conocimiento. Y después tenemos una segunda reforma en donde se inserta el componente psicosocial. Y como ustedes van viendo ya hacia dónde vamos, es empezar, ¿no?, a aumentar los elementos para crear un sistema complejo, la nueva mentalidad de la educación. Ya no solo tengo una educación basada en datos, en evidencias y en conocimientos, sino agrego un componente psicosocial
tanto a la metodología de educación como a el ecosistema de salud, ¿no?, que se ve implementado a través de modelos educativos. Y después tenemos una tercera reforma de educación que no es más que una cumbre, ¿no?, en donde ya convergen los determinantes socioambientales y socioeconómicos de la salud en los modelos educativos más la ciencia. Una vez más, solo estamos incorporando nuevos elementos que van aumentando la complejidad, pero también la facilidad, ¿no?, de interacción entre los diferentes elementos educativos. Y finalmente tenemos un paradigma sistémico que está sentado en una nueva medicina. La medicina moderna ve a las patologías y también ve a la salud, ¿no?, como un sistema de complejidad, en donde desde múltiples perspectivas debe abordarse tanto la patología como el bienestar y la salud. Y lo mismo sucede con la educación, es decir, aquel educando, ¿no?, aquel docente, aquel individuo que está en proceso de formación, debe de estar insertado en un sistema complejo y en un ecosistema que le permita empezar a ver la salud como un sistema complejo que es parte de su complejidad. Y entonces creo que culmina totalmente esta transformación de la educación médica hoy, a partir del 2009, con el ecosistema educativo, en donde ya todos los logros y los fracasos que tengamos, la verdad es que son atribuibles a la suma de los factores que están incidiendo, ¿no?, en el proceso educativo. Ya no hay más reduccionismo, ni en la medicina, ni en la salud, ni en la educación, ni en la investigación. No hay reduccionismo, no hay genocentrismo, no hay algo heredado que determine todo el comportamiento de un sistema, sino son múltiples subsistemas los que van determinando. Hice algo malo. Listo. Los que van determinando el desenlace de ese proceso. Y entonces empezamos por el concepto de ecosistema. Y tenemos múltiples ecosistemas, los ecosistemas biológicos, desde luego, en donde pues, un conjunto de organismos están interactuando entre ellos y también interactúan, como ven en la lámina, con su exterior. Interactúan con un microambiente o con un macroambiente. Estos organismos o microorganismos son diferentes entre sí, tienen diferentes competencias técnicas, diferentes funciones, diferente identidad biológica, diferente identidad social, pero hacen un equilibrio con el entorno ambiental en donde se están desarrollando. A veces el equilibrio, ¿no?, resulta en una sinergia positiva y a veces hay momentos de sinergias negativas, como hemos visto muchísimo en los modelos de educación a través de los años. Pero aquí tenemos algunos de estos ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ecosistemas mixtos, combinados, ecosistemas en donde solo hay un elemento de una clase, como lo ven aquí con el elefante y todo su ecosistema, ecosistemas donde hay familias enteras, como ven en el ecosistema de los antílopes, y donde necesita haber familias enteras, etcétera. Y también tenemos ecosistemas al interior del organismo. No solo los ecosistemas deben de ser voluminosamente inmensos. Al interior del organismo, ustedes ven el extremo derecho superior, en donde tenemos los ecosistemas vasculares, ¿no? Y ahí convergen, ¿no?, funciones moleculares, funciones celulares, funciones de interacción, la interactómica entre los diferentes componentes de la vascularización, etcétera. Y tenemos ecosistemas no tan benignos, como lo ven en el extremo inferior izquierdo, en donde tenemos un organoide de cerebro para estudiar el autismo. Y en ese organoide deben también de converger todos los elementos, aquellos que tienen múltiples funciones, funciones dominantes, o aquellos que tienen una función bystander, solamente de pasar la señal a la molécula que está al lado de él. Entonces, las funciones son multinivel, ¿no?
Y los desenlaces, obviamente, son multilaterales en los ecosistemas. A su extrema derecha inferior tienen los ecosistemas naturales del sistema hematopoyético y el sistema inmunológico, que de no existir, ¿no?, y de no conformarse, aunque sea una vez en cada tipo de reacción, no ocurre un fenómeno, ¿no? Una respuesta inmune ante COVID no ocurriría de no estar todas las células, todas las interacciones, todas las vías de señalización interactuando con su ecosistema. Entonces, los ecosistemas son vitales. De no haber ecosistema, no hay función, ¿no? No solo hay ecosistemas biológicos, hay ecosistemas sociales, obviamente, y en estos ecosistemas sociales pues hay comunidad, hay conectores, hay interacción, hay interdependencia, igual que en los ecosistemas biológicos, solo que aquí a lo mejor los componentes son diferentes, ¿no? O son más que los componentes biológicos, en donde tenemos factores sociales, tenemos organización y tenemos sobre todo tecnología y entorno digital que nos ayuda a comprender el medio ambiente, a digerir el medio ambiente, a aumentar logarítmicamente nuestras habilidades, etc. Entonces, esos ecosistemas y reconocimiento de estos ecosistemas han revolucionado la forma en que vemos a la educación hoy, la forma en que ustedes hoy ven a la educación. Y particularmente los ecosistemas sociales son clave para la transformación. En medicina, en salud, debemos de cambiar nuestro paradigma. Quien me antecedió, el doctor Jorge Valdés, hizo magistralmente una ponencia en donde nos mostró los beneficios de empezar a pensar complejo, de no pensar simple, de pensar siempre ante una enfermedad en la complejidad, ¿no? Ante un modelo educativo en la complejidad, y la complejidad no significa necesariamente dificultad, significa tener en la mente en todo momento que hay múltiples actores, múltiples perspectivas, que puedo verlo desde el reduccionismo de abajo para arriba y después puedo echar una mirada así, como si fuera en un helicóptero, para ver el fenómeno desde arriba, en donde múltiples interacciones se están llevando a cabo. La medicina moderna se basa en eso, en la complejidad y en el estudio de ella en el entorno socioambiental de la enfermedad. No hay forma, ¿no?, en esta era de la universalización de la salud y en esta era en donde al centro de la medicina, al centro de la educación y al centro de la investigación está el paciente, está la persona, su comunidad y su entorno, no hay forma de que no veamos la complejidad y que no veamos el ecosistema. Entonces, hoy nos tenemos que preparar para ello, también para saber ver, visibilizar, visualizar y entender los ecosistemas. Tenemos que sumergirnos en ellos. Y en el caso de las enfermedades sistémicas, que en México son todas, ¿no?, creo que no hay una enfermedad que no sea sistémica. Si hablamos de cáncer, únicamente 3 a 5% de todos los tipos de cáncer pueden ser atribuibles a una herencia vertical de alguna aberración genética, ¿no?, que podría estar, en todo caso, en una situación un poquito más autónoma e independiente. El resto dependen de múltiples señalizaciones del macroambiente, del microambiente, de mi estilo de vida, ¿no? La médula ósea va a tener absolutamente diferentes funciones si yo tengo una sobrealimentación o si estoy en una alimentación balanceada, y por lo tanto el microbioma es perfecto y por lo tanto el microambiente de la médula ósea es perfecto y por lo tanto la adipogénesis es absolutamente balanceada y no hay forma de que yo eche a andar a las células a la proliferación. Entonces, el ecosistema, ¿no?, mantenerlo saludable depende también de las decisiones asertivas o no que yo tome en el estilo de vida. Entonces, hoy tenemos que ver, como médicos, como profesionales de la salud, como enfermeros y enfermeras, tenemos que ver al paciente desde una perspectiva diferente, tratando de imaginar cuál fue su subsistema ecológico y ambiental, en donde nació esta problemática, cuál es el subsistema psicológico que está viviendo, ¿no?, este individuo, cómo es el subsistema socioeconómico en el que se desenvuelve esta patología, el subsistema evolutivo a través del tiempo, donde inició las famosas células madre o no,
la patología, el subsistema biológico, desde luego, y el subsistema educativo. La educación es absolutamente crucial para entender los subsistemas y para poderlos abordar asertivamente. La educación en contexto está a cargo de todo, de la forma en que veo, predigo, prevengo y trato, ¿no?, una patología. Y en el ecosistema en salud, pues tenemos varios actores, necesidades, beneficios y sobre todo varias metas. Y dentro de los actores, pues está, una vez más, interacción. El interactoma es el futuro, ¿no? ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre los diferentes actores? No importa el ecosistema del que esté hablando. ¿Cuáles son esas interacciones? ¿Cuáles son los hilos que conducen la información? ¿Cuáles son los vasos que conducen las señales, etcétera? Entonces, esta interacción entre la población blanco, entre los financieros, entre los tecnólogos, entre los tomadores de decisiones, entre gobierno, entre universidad y academia, todo esto tiene que ver al final con el ecosistema de salud. Desde luego las escuelas y las universidades, ¿no?, todos los centros en donde ocurre la magia que hoy está ocurriendo en este auditorio, en donde todo el mundo converge en una, no necesidad, pero sí un compromiso, bueno, también necesidad, compromiso e inspiración por una mejor educación, la educación del futuro que queremos. Y donde convergen la comunidad y los pacientes, desde luego los institutos de salud, etcétera. Y luego tenemos necesidades, ¿no? Hoy, más que nunca, es relevante el tema del descubrimiento de las necesidades. La doctora Ortega, titular de la Coordinación de Educación en Salud, insiste muchísimo siempre en los diagnósticos situacionales. Cuando uno no descubre lo bueno, lo malo, con datos duros, no puede actuar. Entonces, descubrir las necesidades implica, como el siguiente paso, tomar acción. Plantear, o sea, hacer un planteamiento global, hacer una decisión colectiva y enseguida hacer acción, ¿no?, y poner en movimiento al ecosistema. Y entonces la toma de decisiones tiene que estar siempre basada en las evidencias. ¿Cuánto de lo que recibo como material educativo es verdaderamente útil cuando yo estoy frente a una persona, su comunidad y su familia y debo de abordar esa patología integralmente? ¿Cuánto ha sido útil de todo lo que he aprendido, ¿no? El input y el output, súper importante, descubrir necesidades y plantear lo que va a salir a partir de ellas. Priorizar las necesidades, ¿no? Si hoy necesito tener una educación exhaustiva en tecnologías de la información, en inteligencia artificial, en bioinformática. Esa es la prioridad, ¿verdad? Porque es la herramienta que me va a dar la posibilidad de crear soluciones. En este momento, quizás 20 años atrás, cuando yo estudié, la prioridad era tener el mejor cuaderno. Seguramente, porque los que nos gustaba escribir, o sea, pasábamos... teníamos bibliotecas enteras de cuadernos escritos con el conocimiento y era muy importante tener aquel cuaderno que pudiera ser útil con las características necesarias. Hoy es súper útil saber de tecnología, es súper útil entender, ¿no?, cómo son los ambientes supervisados de inteligencia artificial. Es muy útil como médico entender que, haciendo una analogía, ¿no?, si pongo a una computadora a hacer aprendizaje, ¿no?, necesito empezar a entender desde su ecosistema a todas las enfermedades. Es decir, cuando ustedes llevan a su bebé al parque y le dicen esta es la pelota y este es el perrito, y entonces va al parque 100 veces, y 100 veces esta fue la pelota y 100 veces este fue un perrito, en la ocasión 101 va a decir esto es pelota y esto es perrito. Y entonces eso es lo que queremos de inteligencia artificial para que nos ayude de una forma expedita a empezar a identificar los perfiles y los ecosistemas de nuestras enfermedades. Este es un ecosistema que va a desenlazar un poco menos favorablemente que si no tuvieras una precondición metabólica. Entonces, quiero hacer el perfil de ese ecosistema, tengo que visitarlo y revisitarlo y revisitarlo hasta que esté adaptada, ¿no?, mi mente
a esa identidad, y esa identidad integral, multilateral, que tiene muchísimas características, inclusive donde nací, donde crecí y al lado de qué río me formé, qué emanaba de ese río. Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo, por lo tanto, es nuestra herramienta, nuestro aliado, nuestra última, a lo mejor, estrategia, ¿no? La más moderna de aprendizaje, y la tenemos que adoptar. Y la estamos adoptando en México de una forma de verdad espectacular. Entonces, las tecnologías pues serían una necesidad prioritaria desde mi perspectiva, espero desde la de ustedes también. Prevención es prioritario, estamos transitando, todos lo sabemos, y lo dijo también en el primer día, ¿no? De una forma también magistral el doctor Ruelas, estamos transitando hacia el enfoque no de la patogénesis, sino de la salutogénesis, y entonces tenemos que tener una mente preventiva y, por lo tanto, una mente ecosistémica, ¿no? Y el acceso universal, ¿no? Hoy, tanto la educación como la ciencia y como los servicios de salud son más cercanos, son más relevantes para la sociedad, ¿no? Son más abiertos y deben de ser más regulados, pues nosotros tenemos que estar preparados para ello. Esas son las necesidades, y luego tenemos los múltiples beneficios de los que ya estamos hablando, inherentes al ecosistema, la calidad de atención, desde luego tener perfiles, tener firmas, ¿no? Es mucho más importante y económico, hablando de lo que podemos ahorrar, ¿no? El costo social y el costo no solo financiero, sino el social, el costo de la enfermedad, y entonces tenemos que ir hacia allá, hacia la complejidad para el ahorro en todos los sentidos. El crecimiento en el sector salud, eficientizar recursos, ya lo dijimos, y el empoderamiento de cada uno de ustedes. Y entonces, bueno, pues las metas de estos ecosistemas, dentro de todas las metas, pues obviamente el tener cuanto antes mejor la educación en los ecosistemas es lo prioritario. Entonces, solo dando conceptos, el ecosistema educativo comprende, a diferencia del biológico, a diferencia del social, o complementariamente al biológico y al social, una serie de personas y organizaciones inmersas en la actividad educativa, desde el nivel más simple hasta el más complejo. Es decir, multinivel, ¿no? Multilateralidad, multiperspectiva, estableciendo relaciones de interconexión en todo momento. Entonces, bueno, en estos nuevos sistemas, el desafío principal, desde luego, es tener un crecimiento educativo sostenible y autosustentable también, pero sostenible a largo plazo, inclusivo. Ese es el desafío principal. Necesitamos nuevos parámetros en la formación de las habilidades, necesitamos nuevos indicadores que hoy se adapten a estos ecosistemas, ¿no? En donde no solo se nos pueda evaluar una sola parte del aprendizaje, sino todo el aprendizaje en contexto, porque lo que estamos tratando de abordar es salud en contexto. Entonces, superar la fragmentación es el primer reto del establecimiento de ecosistemas, y aquí pues tenemos un demonio tremendo que es la descentralización y la hipersegmentación. ¿Cómo lo resuelvo? Si llevo muchas décadas creciendo en el sistema de la segmentación, en el sistema de la segregación, aún en la educación, y de la descentralización. Y entonces aquí están todos los que con su mente de innovación y talento tienen que comenzar a hacer los nuevos modelos para permitir la interdisciplinariedad, ¿no? Una vez más, la Coordinación de Educación en Salud está súper interesada y tiene nuevos modelos para educación interdisciplinaria, y eso creo que es muy importante. Cuanto ustedes puedan promover estos nuevos modelos,
No importa que estemos en un primordio, digamos, ¿no? Estamos lanzando, ¿no?, en diferentes partes de la República el modelo, no importa qué nivel está, es importantísimo empezar a involucrarse en estos modelos interdisciplinarios y encontrar la interconexión con nuestros pares y con nuestros diferentes, por supuesto. Mecanismos para la colaboración transversal es hoy una insignia, por lo menos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta gestión. Básicamente, cualquier patología se está abordando transversalmente, porque es tan importante el matemático que dice es que por aquí va la diferencia en el comportamiento genético, como el financiero que dice me estás haciendo perder muchísimo dinero si mandas a los pacientes por sobretratamiento a terapia intensiva, como el administrador, como el médico, por supuesto, y como el educador, más que nadie, ¿no? Entonces, tratar y abordar toda la problemática de la salud nacional de forma transversal es lo que nos debe de ocupar por los próximos años. Adopción de nuevas tecnologías, pues ya lo dijimos, y además magistralmente el doctor Valdés habló de esto. Es importantísimo hacer el cambio, no temer al cambio, no temer a la transición de las prácticas estándar, de la adherencia, ¿no?, así tan entrañable a las guías de práctica clínica que ya no están actualizadas, y empezar a transitar a cambios que hoy se conformen, o sea, que tengan estos virtudes de plasticidad acorde a cómo vayamos conformando los ecosistemas. Los ecosistemas también se van conformando de a poco en poco, o sea, los elementos, como se los he dicho, porque no somos ecosistemas biológicos, sino los elementos se van integrando, ¿no?, o desintegrando o desimplementando, y yo en realidad estoy muy a favor de que haya una capacitación y una actualización continua acorde a las necesidades que va habiendo en la formación de estos ecosistemas, y empecemos a erradicar, ¿no?, la resistencia al cambio. Al final, crear una cultura de la educación ecosistémica, todos, desde nuestra mente, ¿no? Este concepto revolucionario ecosistémico debe de empezar por nuestra mentalidad en el estudio y nuestra mentalidad en la docencia de los nuevos modelos de educación. Y desde luego basar todo en el conocimiento de interconectores. Bueno, pues ahora, una vez definido el ecosistema, el concepto, ¿no?, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo estamos? Y quisiera mostrar el modelo IMSS, ¿no?, si es que es útil para universidades, para otras instituciones de salud, ¿no?, para académicos y para docentes, adoptarlo, porque el modelo de IMSS es un modelo muy interesante en donde hay procesos sustantivos, desde luego, estos procesos están anclados en la atención médica, todos los procesos sustantivos de esta institución de salud. Y hay procesos habilitadores, y estos procesos habilitadores de los procesos sustantivos están anclados en la educación y en la investigación. La educación y en la investigación para la atención médica conforma el DNA del instituto, conforma la información genética del instituto, y desde luego tiene adherencias importantísimas epigenéticas, ¿no? Y entonces podemos ver que de la educación que nosotros demos a los profesionales de la salud en formación dependerá la fundamentación de la medicina moderna del instituto, la fundamentación en el conocimiento y en la evidencia dura, ¿no?, del conocimiento. Y a partir de aquí podemos anclarle a este DNA, ¿no?, todo lo que querramos, todas las marcas epigenéticas que se vayan necesitando acorde a la evolución de la humanidad o a la involución o acorde a los desafíos tremendos de la humanidad, como la crisis más grande de la historia, que es la de la pandemia por COVID-19, en donde hubo que hacer programas prioritarios, hubo que hacer acciones multidisciplinarias para la atención, hubo que cambiar todos los paradigmas de educación, ¿no?, en salud, y ofrecer
diferentes plataformas para que no nos atrasáramos, pero sobre todo, no se trataba de sobrevivir, se trataba de resolver. Y al final, la resolución de COVID-19, ¿no?, la ganó la educación, ¿cierto? Entonces, creo yo que tener este modelo del DNA y insertarnos nosotros como una marca epigenética es importante, ¿no?, mentalmente, para empezar a formar nuestro ecosistema. No olvidar que hoy los ecosistemas dependen en gran medida de la equidad, de la paridad, de la diversidad, de la inclusión. No hay ecosistemas excluyentes, bueno, sí los hay, porque en realidad los ecosistemas y las interacciones, ustedes saben, se anclan en la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Pero esperemos que en la educación todo sea simbiosis y tengamos menos parasitismo que ella. La unidad de educación e investigación como modelo, una vez más, solo para presentárselos en caso de que sea útil, es un modelo ecosistémico porque, aunque pareciera un organigrama, está al servicio de ustedes y al servicio de la educación más de 20 áreas, ¿no?, que es de desarrollo en el caso de la coordinación de educación en salud. En el caso de la coordinación de investigación, que está estrechamente vinculada a educación, tenemos también más de 10 áreas de desarrollo. Y todo esto debería de estar caminando, ¿no?, sinérgicamente, a la vez en tiempo real y a diferentes tiempos. Entonces eso forma el ecosistema de la educación del IMSS. En ese ecosistema también hay funciones, no solo hay actores, ¿no?, diversos, ¿no?, con diferentes funciones, con diferentes identidades y diferente genética, sino hay funciones a diferentes niveles. Y entonces tenemos la homeostasis del ecosistema del IMSS, ¿no?, la corriente sanguínea que siempre va, o sea, el sistema sanguíneo que siempre corre y que alimenta y que repara, ¿no?, y que forma las defensas del organismo y que siempre está. Pues eso es la formación de especialidades médicas y de todos los profesionales de la salud. Son procesos homeostáticos, procesos de los que depende absolutamente el IMSS, ¿no?, procesos que deben de estar. Y hoy en día, pues tenemos más de 70 especialidades médicas, aquí lo leen y seguramente lo han de haber escuchado ya de la voz de la doctora Barceló, quien tiene a su cargo todas estas encomiendas. Y tenemos muchos residentes activos, hoy más de 25,000, y tenemos sedes activas, más de 300, etcétera. Y esta es la homeostasis de nuestro ecosistema. No puede acabar, no puede disminuir, solo tiene que crecer. Tenemos servicios sociales, ¿no?, dependiendo de cuáles son las inclemencias del viento, nosotros tenemos que adoptar, tenemos que proponer nuevos servicios sociales para que siempre haya homeostasis del ecosistema. Y hoy tenemos todas estas 12 diferentes opciones para la profesionalización de enfermeros y enfermeras que incluyen gran parte de nuestro ecosistema. Y también la formación de profesionales técnicos en manos de quienes están, pues, los grandes bomberazos de la humanidad, ¿no? Cada vez que hay una emergencia, cada vez que hay una crisis, vamos descubriendo cuántos más técnicos súper especializados necesitamos para poder crear soluciones a esto. Y entonces ser reactivos y ser receptivos a la necesidad es importantísimo para que la homeostasis siempre vaya cambiando acorde a la demanda de la atención que vamos teniendo. Pero tenemos, además de esta homeostasis, estrategias de impacto en salud, ¿no?, que no siempre son parte de la homeostasis, pero sí son parte del ecosistema. Y si ustedes ponen en bolsas cuántas estrategias tiene como modelo el IMSS, pues yo diría que 3, ¿no? Aquí quiero hacer una mención y un agradecimiento especial al doctor Mauro Berta, porque de la claridad de su mente dependió como esta clasificación de las estrategias de impacto en salud. Y tenemos estrategias de acción inmediatísima, ¿no? ¿Cómo las resolvemos? Las hemos resuelto con comandos interinstitucionales. Todo el mundo aquí debe conocer que durante la pandemia
nosotros estábamos enfrentando una doble crisis de salud, porque el mundo estaba enfrentando una pandemia por SARS-CoV-2, por la infección por SARS-CoV-2, y esa crisis estaba generando pues eventos muy tristes, sobre todo en adultos mayores, pero México estaba enfrentando una pandemia, pues una pandemia basada sobre otra pandemia, la pandemia metabólica, la pandemia de la crisis metabólica. Estábamos enfrentando una crisis que estaba muy exagerada porque nuestra población es una población enferma en un altísimo porcentaje por eventos crónico-degenerativos, incluyendo aquellos metabólicos, cardiovasculares y desde luego oncológicos. Y entonces esto nos hacía diferir, ¿no?, en los desenlaces del resto del mundo, y había que actuar acorde a nuestra población, no acorde a la población más afectada en España. Y entonces formar comandos interinstitucionales desde el sector, ¿no?, desde la cabeza del sector y todo para abajo, fue la solución, porque tuvimos ahí inmerso ciencia, tuvimos muchísima educación para todos los comandos, ¿no?, y tuvimos acción inmediata a través de ecosistemas, es decir, una interdisciplinariedad, una interconexión, una linealidad que permitió que en las áreas más marginadas, en las menos favorecidas por nuestra precondición, ¿no?, de salud, hubiera menos años de vida perdidos por la pandemia. Y entonces, estas son las acciones de inmediatez en las que también tenemos que pensar como educadores o como educandos para resolver de forma inmediata, porque ya estamos preparados con una mentalidad de ecosistema. Todos los comandos, todos los códigos, el código cerebro, el código infarto, ¿no?, el código mater, son acciones inmediatas, y entonces tenemos que estar preparados para la acción inmediata con una plataforma, ¿no?, ecosistémica. Las acciones de largo aliento, pues todas las conocemos, enfermedades metabólicas, las no transmisibles, las crónico-degenerativas, toda la carga global de la enfermedad, ¿no?, que recae sobre nuestra nación y que es de muy largo aliento. Y entonces nuestro ecosistema tiene que estar adaptado a tener en todo momento, no solo como enfermedad aguda, sino como enfermedad crónica, tenemos que reaccionar de la misma forma de lo que estamos abordando, tener todo el tiempo, ¿no?, de forma sostenible, acciones para implementar. Y finalmente, todas las acciones para prevenir, que también tienen que ser ecosistémicas, deben de depender de políticas de salud basadas en programas de atención. No necesariamente antes de descubrir, ¿no?, cuál es nuestro demonio. Una vez descubierto el demonio, tenemos que empezar a implementar acciones para evitar evoluciones desfavorables, ¿no? El conocimiento y la educación subyace a todas estas acciones. Las de acción inmediata, no quiero ser muy reiterativa, pero siempre hay multidisciplinariedad, y ahí está la educación, tanto en los comandos, tanto en la estandarización de protocolos, tanto en los códigos, tanto en la capacitación orientada y en los talleres, ¿no?, en los talleres técnicos, en el servicio social multidisciplinario, etcétera, etcétera. Acción inmediata igual a educación inmediata, educación ecosistémica. De largo aliento igual a educación ecosistémica, ¿no? Aquí solo pongo como un modelo, el modelo de cáncer de mama, porque se debe de abordar desde la multidisciplinariedad. Hacer hoy un diagnóstico certero de cáncer de mama de ninguna manera, ¿no?, va a resolver a cabalidad el problema si no lo acompañamos de programas exhaustivos de educación, si no lo acompañamos de sustitución de mastógrafos, de resonadores, de aceleradores lineales, de mejora de indicadores, de programas de atención y de conformación de redes, etcétera. Esto es ecosistema en salud, y esto es abordar desde una
perspectiva ecosistémica. Y desde luego para las políticas de salud, educación está en todas ellas. El acercamiento de la política de prevención a la sociedad nos corresponde también, nos corresponde ayudar, contribuir a la educación de nuestra sociedad. Tenemos el ejemplo, nuevamente, hablando de la pandemia, el ejemplo en donde la educación y la transmisión del conocimiento a la sociedad civil fue crítica, fue crucial, no solo para entender lo que me está pasando, sino para entender cuál es mi papel en este ecosistema y cuál es mi papel en la transmisión del conocimiento y cuál es mi papel en la prevención de los siguientes pasos. Entonces, me parece que actuar individualmente es hoy aceptable. Necesitamos en todo momento transmitir, en todo momento hacer converger la educación a todos niveles. Tenemos educación permanente en salud, ¿no?, como una insignia muy importante del instituto, en donde hay, ya también habrán escuchado al doctor Ogino Sosa hablar de esto, pero en donde se fortalecen las competencias, se garantiza que haya una traslación, es decir, que se convierta, se transforme el conocimiento en atención. Eso es lo que se pretende con esta educación permanente en salud y siempre en el marco de la calidad y la oportunidad. Aquí opera una palabra clave y se llama plasticidad, y la plasticidad en todos los sistemas, ¿no?, es importante. Es decir, es la adaptabilidad, la resiliencia, la escucha de cuál es el problema y cómo puedo yo abordar ese problema desde la educación, que sería como pues la primera línea de batalla, la educación. Simplemente haciendo, ¿no?, echando un vistazo a todos los cursos que hay temáticos, hablando de educación adaptable, educación resiliente y educación orientada a las necesidades, la educación translacional. Los cursos temáticos de este año, el 16% se refieren a temas relacionados con diabetes e hipertensión. Entonces, están atendiendo las emergencias del país, lo están haciendo. Estamos desde el ecosistema del instituto atendiendo, ¿no?, cuáles son los principales dolores de la nación. Y tenemos el 7% de cursos solo de este año relacionados a cardiovascular, 6.5% a salud mental, que ustedes saben que es nuestro próximo dolor de cabeza, nuestra próxima o actual prioridad de urgencia de atender, no solo por la incidencia de los nuevos casos, sino por el tipo de desenlaces que estamos registrando. Y cáncer de mama, desde luego, pues lo pusimos como un ejemplo. Aquí está el porcentaje de cursos, ¿no?, que se dan en torno a cáncer de mama para complementar todas las acciones de resistencia antimicrobiana, poblaciones vulnerables, VIH, etcétera. Y por otro lado tenemos ya el ecosistema anclado, ¿no?, consolidado en una estructura, y ese ecosistema se llama Centro de Investigación Educativa y Formación Docente. Algunos están en primordio todavía, otros ya se podrían constituir como un ecosistema. ¿Por qué? Porque además de la academia, que obviamente, ¿no?, domina a la agenda de los cursos que se ofrecen en estos CIEFs, Centros de Investigación Educativa y Formación Docente, tenemos ahora ya el componente de ambiente. Aquí ven 17 cursos solo en 2023 relacionados al ambiente, ¿no?, en el que se desarrolla la educación, 14 cursos relacionados al liderazgo, 11 a la investigación, TICS en 8 de los cursos, ética, evaluación, el equipo, el trabajo en equipo y la simulación, ¿no?, educación por simulación. Y yo creo que eso definitivamente nos constituye en un ecosistema. Y la invitación es, empecemos a integrarnos, empecemos a identificarnos como un elemento dentro del ecosistema de la educación, ¿no?, y tratemos de apuntalar
a este ecosistema desde todas las perspectivas. Hoy estos centros realmente pueden constituir el modelo ecosistémico pues más grande de la nación, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí quiero hacer una mención muy especial porque pues en los últimos años ha habido un trabajo exhaustivo de altísima calidad, vanguardista, de clase mundial, ¿no?, en los centros de simulación del instituto. Y entonces en estos centros de simulación van a ser nuestros compañeros para las próximas décadas, nuestros compañeros en enseñanza de alta calidad, en donde podemos simular ecosistemas patogénicos o ecosistemas benignos, tanto como querramos, ¿no?, y hacer inteligencia artificial desde lo no artificial. Tantas veces volver a visitar la problemática que se quede grabada en nuestro cerebro, y es una forma súper eficiente de aprendizaje, la simulación de los casos, ¿no?, con la posibilidad de interactuar activamente, no pasivamente, en la resolución del caso. Y los centros de simulación pues son prominentes, repito, son de alta calidad. Es un videoclip pequeñísimo, pero que muestra que en el IMSS estos ecosistemas en los centros de simulación no solo competen al interior, no al interior del individuo, ¿no?, del modelo, no al interior de la enfermedad, no al interior del centro de simulación, sino a todo el ecosistema, al exterior del centro de simulación. Se simula desde la llegada, desde la emergencia, desde el bomberazo auténticamente, hasta, ¿no?, la intervención dentro del centro de simulación de la patogénesis y de la cirugía o de cualquier cosa que estemos enfrentando en la educación. Y entonces son prominentes, nos sentimos muy orgullosos, les hacemos llegar una felicitación de verdad entrañable a todos aquellos que están trabajando en los centros de simulación del instituto, y particularmente en el de Ciudad de México, al doctor Alfredo Robles hoy. Ambientes académicos, estoy por cerrar. Hablábamos de que en el ecosistema la academia es un must, debe de estar siempre, obviamente, de excelencia. Tenemos, ¿no?, los mejores profesores, docentes, tenemos una interconexión, lo he estado viendo a través de todos los ponentes, al extranjero, a otros sitios de la nación, a otros sitios de Latinoamérica, excepcional. Pero también al interior estamos trabajando fuertísimo por los ambientes académicos, ¿no? Hay una campaña permanente liderada por la Coordinación de Educación en Salud para tener cero acoso, no hostigamiento, equidad, diversidad, inclusión. Hoy en muchos de los esquemas, de las agendas y de los programas que se ofertan, ya hay estos componentes, y eso es importantísimo de adoptar en todo ecosistema, porque cuando ustedes observan un ecosistema biológico, siempre hay, aún cuando estemos hablando de un ecosistema depredador, siempre hay equilibrio, también en la depredación. Entonces tenemos que adoptar esas medidas. Después, en el servicio social también hay este servicio social multidisciplinario y el servicio social en investigación, que intentan, ¿no?, interconectar hoy a las diferentes disciplinas, interconectar a las disciplinas con la comunidad y con la sociedad, y que van a hacer no solo una mejor sociedad, sino un mejor ecosistema educativo en nuestra institución y en nuestra nación. Y desde luego todos los logros del programa de salud mental, en colaboración con la nueva Coordinación de Salud Mental y en colaboración con todos ustedes, que son las cabezas de la educación. Repito, estoy por cerrar, solamente me gustaría que tomaran en cuenta que en estos ecosistemas hay todo, no solo el tipo de matrícula, no solo el tipo de tópico que estamos desarrollando, sino todo
todo dato, ¿no? Que pueda incluirse en el ecosistema para entender la realidad de cada uno de los individuos, ¿no? Que están buscando salud, es importante de aprender. Entonces, hoy el ecosistema educativo está en acción en México, aunque haya sido implementado, ¿no? en el 2009 y haya, como en todo nuevo programa, haya tenido que ocurrir una serie de pasos, ¿no? secuenciales, hoy en México está en acción y particularmente en el instituto la educación está inmersa y es parte del DNA de cualquier nuevo programa. Las centrales de mezclas, que es un desafío importantísimo para la nación, tienen como eje central educación, el control de la población con diabetes tiene como eje central educación, la salud mental de México tiene como control, como eje central rector la educación y la resistencia. Una salud tiene educación como eje rector, entonces estamos en acción. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿qué parte del ecosistema me tocó ser? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y qué quiero ser del ecosistema. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? de ecosistemas simbióticos, ¿no? Arriba a la izquierda tienen ustedes a los limpiadientitos de los cocodrilos. Y entonces el limpiadientitos del cocodrilo es tan importante, ¿no? como el cocodrilo, y el cocodrilo depende definitivamente, su supervivencia, su salud, depende de quién le limpie los dientitos. Y entonces si hoy me tocó a mí ser el que limpia los dientes, lo voy a hacer a la perfección porque soy parte del ecosistema y porque no hacerlo implicaría romper, no un paradigma, romper la evolución, romper el desarrollo de la educación y de la salud en México. Entonces, tenemos su par abajo y luego tenemos el otro ecosistema simbiótico también, en donde necesito, ¿no? tener un transporte y ese transporte me va llevando a lo largo de mi formación, ¿no? Y también es importantísimo el docente que nos va guiando, que nos lleva en hombros, el gigante que nos lleva en hombros y nosotros que nos dejamos llevar y que aprendemos y chupamos cuánto conocimiento podamos de ellos, de los transportadores. Si me tocó ser hoy transportador, debemos de tomarlo con muchísima responsabilidad. Si me tocó subirme al carro, pues también se trata de transformar. Y lo mismo para los ambientes, ¿no? Acá, el ambiente que me acoge y las señales que debo de recibir del ambiente y la simbiosis como los helechos. Muchísimas gracias por su atención. Deseo lo mejor, lo más productivo de este foro. Gracias a todos.